Hola a todos y bienvenidos a Marca Páginas, el programa en el que hablamos exclusivamente de literatura y en el programa de género literario, hablamos de libros concretos. Los colaboradores van a presentar sus libros, van a hacer una exposición de ellos y el objetivo, por una parte, es fomentar la lectura y por otra, que nuestros espectadores y oyentes pues, puedan descubrir nuevos libros y que se animen sobre todo a leer. Y para empezar voy a presentar a los colaboradores que me acompañan hoy. Elizabeth, sanitaria con excedencia. ¿Qué tal? Buenas. Jonás, responsable de marketing y comunicación de una empresa que se dedica al transporte corporativo. Hola, saludos a todo el mundo. Eduardo, empresario. Buenas a todos. Y Maus, abogada. Hola. Los géneros que vamos a tratar hoy en el programa, bueno, pues se han sometido a votación, como sabéis, y habéis elegido por orden novela negra, romance, fantasía, terror, novela histórica, poesía, drama y ciencia ficción. Y vamos a comenzar con el primer género que vamos a abordar, que es la novela negra, y va a empezar Elizabeth. Elizabeth nos va a presentar el libro Mientras Alicia duerme, de Abel Banda. Cuéntanos un poquito de qué va y, bueno, por qué decidiste leerlo, etc. Pues os enseño por aquí la portada para que lo vayáis viendo. Pertenece a la novela negra, pero diría más bien que es un thriller psicológico. Mezcla mucho lo paranormal, ¿vale? Yo me lo empecé a leer porque me animaron a un libro viajero, es de un compañero autopublicado. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho, son 201 páginas, es muy cortito, se lee súper rápido y es que además el giro que tiene al final no te lo esperas en absoluto, pero en absoluto. Es de esos libros que no te esperas mucho cuando lo empiezas, porque no sabes por dónde va a ir, porque empieza con un dramoncio, ¿vale? Pero el final te deja cao. ¿Por qué lo leíste exactamente? Es decir, ¿qué te llevó a leerlo? O sea, has comentado que es un autor autopublicado. Lo propusieron de cara al autor. El autor decidió hacer lo que es la dinámica del libro viajero. Me lo propusieron, accedí, porque es uno de los géneros que yo disfruto. Y así empezó el viaje. Bueno, si quieres explicar un poco qué es la dinámica del libro viajero, porque a lo mejor hay gente que no sabe lo que es. El libro viajero lo que hace es que el autor crea un pequeño grupito de personas que se va a leer su novela. Yo, por ejemplo, mandaría el primer libro a la primera persona lectora, lo leería, haría una reseña, lo comentaría y esa persona lo envía al siguiente viajero. Y así hasta que al final te lo vuelven a devolver como autor. Y va lleno de notas, anotaciones, comentarios. Es un proyecto bastante chulo de cara al autor. Y bueno, ¿es autopublicado, supongo, en Amazon o...? En Amazon. Abel Banda tiene 6 novelas del género en Amazon. O sea, es una novela cortita y se puede encontrar en librerías así normales o bueno... Físico, no. O sea, no lo vas a encontrar en librerías. Principalmente está en Amazon o se lo puedes pedir al autor directamente en Instagram. Si buscas a Abel Banda, te lo facilita, pero principalmente es en Amazon. Vale. Y decías que esta era su primera novela, ¿no? ¿Perdón? Decías que esta era... porque eso... Su primera novela no, esta es la penúltima. La penúltima, su primera novela se llama La Granja. La Granja. Tiene 2 granjas, tiene la chancla voladora, mientras Alicia duerme, lo que Dios siempre me ocultó... y creo que tiene uno más, si no me equivoco, pero no me sé el título ahora mismo. ¿Y todo sigue el mismo género? ¿Todo es sobre novela negra? Todo es el mismo género, él no se sale de ahí. Me entremezcla mucho con lo paranormal, pero nunca se sale del thriller y de lo negro. Guay, le gusta la oscuridad y la muerte, mola. No vas a encontrar erotismo, no vas a encontrar pasión, no vas a encontrar ternura. Puede haber alguna pequeña pincelada, pero no. Él sigue el género al pie de la letra. Guay. Bueno, pues para cuando no quiera dormir me lo apunto. Y una pregunta, ¿en qué proporción está lo paranormal? O sea, ¿se come todo el libro o...? No, es el final. Es solamente el giro final. Vale. Sí que es verdad que a lo largo del libro te da ciertas pinceladas, pero muy, muy poquita cosa. No te va a saturar. O sea, en ningún momento vas a considerar que es una novela paranormal o que tira la fantasía en absoluto. Vale. Ya va directo a pendientes.
Lo he vendido bien, ¿no? Ya se va directo a pendientes. Te iba a preguntar, Isabel, ¿es un autor joven o ya tiene sus años? Mediana edad. No, mediana edad. Que esto de Mediana las edad edades que, tampoco hay que mediana pasarse. edad que es. No es ni de 15 o 18 ni de 80. Está entre medias, mediana edad. Ah, bueno. Es que Vale. lo de joven va a ir subiendo o bajando dependiendo tu edad. Antes, cuando yo Eso tenía es. 18, una persona de 30 era viejísima. Ahora Eso que tengo es. 27, 30, flor de la juventud. Eso es. Vale. No sé si ¿Y los demás... se nota en su manera de escribir esto? ¿Perdón? ¿Se nota en su manera de escribir? Lo de que dices el órdago de mediana edad. Sí. Se nota, sobre todo porque hace muchísimas referencias a los años 80 y los Ajá. controla. Entonces, claro, Ok. salvo que los hayas vivido bien vividos, no sabes hacer tanto uso de ciertos recursos de aquella época. Vale, es Yo interesante preguntarte... saberlo. Sí. No, perdona, que te he cortado. No, yo iba a preguntarte si tiene algún premio literario. No, pero ha quedado No. finalista en los premios de Amazon. Está entre los finalistas. Creo que salían hoy, además, ¿no? Creo que sí. Me parece que sí, que salían hoy. Pues dejamos ahí la recomendación de Elizabeth y pasamos contigo, Mau, cuando sepas la verdad. Marco, París, cuéntanos un poco del libro. Esta es la portada. Que bueno, esta es la portada que ahorita está en todas las librerías y menos mal que la cambió porque antes era horrible, sinceramente. Este es un libro en donde el autor es policía y eso se nota en toda la escritura. Aparte que tiene un background histórico que también es muy, muy importante. El libro básicamente parte de las bombas nucleares que cayeron en Almería por allá a los 70, 80, en Palomares. Y de alguna manera, él lo traslada a un atraco que salió mal y terminó en un secuestro en Madrid 2020. Es un libro que si te gusta La Casa de Papel, si te gustan estos libros donde el criminal tiene una mente maestra y que pareciera que tiene todo fríamente calculado y que nada le sale mal, aunque pareciera que sí, muy al estilo del profesor, este es tu libro. Algo que él rescata, y no solo de este libro, porque ya me he leído varios de él, es cómo te mezcla sucesos históricos con una ficción y que lo hace de una manera que te comes las 600 páginas en una sentada y no te das cuenta. Es un libro súper adictivo, aparte que no importa lo que él te ponga, si tú lo buscas en Google, vas a decir, ok, tiene razón, porque no es nada más el tema de Palomares, es que pone sucesos astronómicos, también óperas, cosas de literatura. El criminal es uno de esos que tú dices, ¿cómo es posible que alguien sepa tanto? Y se nota en todo. O sea, el libro es totalmente adictivo. Es un secuestro un atraco que termina en secuestro, todo sale mal y al final tiene un giro que nadie lo ve venir. O sea, yo lo leí sola y luego he entrado a varias lecturas conjuntas como Fantasma porque me encanta escuchar las opiniones y todavía no he conocido a la primera persona que el giro del final haya dicho, ok, yo lo sabía. O sea, todos hacemos miles de teorías y en ninguna teoría, en todas las lecturas que he visto, la han acertado porque es que el giro no te lo esperas. Pero cuando lo lees dices, ok, estaban todas las pistas ahí. Así que no es como que se la saca de la manga, simplemente es que tú no supiste verlo. Y de verdad que lo recomiendo muchísimo, no solamente cuando sepas la verdad, sino todas sus obras. Releyendo el libro, ¿eres capaz de encontrar todas esas pistas y llegar sí o sí a esa verdad? Claro, ¿O está demasiado escondido? No, releyendo el libro tú dices, claro, aquí estaba. Es como... Dirías que es un libro que merece dos lecturas, que se Totalmente. enriquece mucho cuando lo lees por segunda vez y puedes prestar atención a estos detalles. Sí, totalmente. En el primero simplemente te embarcas, o sea, en la primera lectura te embarcas en la historia, tu mente empieza a ver cómo esto que pasó en Palomares
cómo esta historia que te sigue contando, porque la historia va a dos tiempos, se va a enlazar con este secuestro que salió mal y terminó con un coche estampado en un barrio de Madrid. O sea, es imposible que esto cuadre. Y cuando de repente lo haces como... Y ya la segunda ya es como dice Eduardo, simplemente dedicarte a encontrar estos detalles y decir, vale, estaban ahí, me siento tonto por no haberlo visto. Una Es que pregunta, ¿cuándo libros- salió el libro? Este libro creo que salió 2021, 20, más o O menos. sea, fue un poco después de La Casa de Papel. Sí, Digo, por intentar como el símil que has hecho antes con el personaje del profesor, ¿es posible que se haya el autor fijado en el personaje del profesor para hacer a su personaje y no al revés, ya que lo ha hecho el libro después de ver la serie, a lo mejor? yo diría que sí, o sea, yo veo ahí una clara inspiración. Nunca lo he hablado con Marco, nunca le he preguntado, mira, qué tanta, o sea, el profesor está aquí o simplemente soy yo la que veo la conexión. No sé, no sabría decirte porque es algo que nunca lo he hablado con él. Más bien creo que cuando salga aquí le voy a escribir y preguntarle, mira, qué tanta inspiración hubo A lo del mejor dejo de la profesor. vida. Puede ser, también el hecho de que sea policía también se refleja mucho, porque en el libro es algo que yo como ávida lectora de novela negra, de thriller, busco, que es que sea real. O sea, yo entiendo que sea ficción, pero que un proceso policial salga de la nada, que digan, sabes, estaba un policía de policía local y de repente le lanzó 4 granadas a quienes estaban robando. Es como, mira, eso no pasa en la vida real. Este libro no. Este libro, cuando tú lo lees, dices, esto pudiera pasar en la vida real, que se nota que está escrito de alguien de adentro, que conoce cómo funciona, que conoce toda esta dinámica y lo plasma en el libro. Sí, que no es tan fantasioso como cualquier otro autor que no tiene nada que ver con el mundillo policial. Sí, y eso por lo menos yo lo veo muchísimo, porque también aprendes muchísimo. Yo me lo anoto porque yo no he visto La Casa de Papel porque la serie no me ha llamado nada la atención y quiero leérmelo sin ninguna referencia a la serie para ver si lo puedo relacionar a cualquier otro detective o cualquier otro libro que me haya leído que se parezca, porque creo que es muy interesante poder extrapolarlo. Oye, sí, o sea, y después estoy pendiente de tu reseña porque me llama ahora la atención desde un punto de vista no contaminado. Sí, es Bueno, yo que creo que ser policía. Sí, sí. Vale, sí, termina. lo que decía que hay veces que es muy interesante el punto de vista de una persona que no tenga nada que ver con ciertas series o películas para no verse influenciado en absoluto. Sí, es lo que llaman irse totalmente a ciegas con un libro. Yo iba a decir que ser policía también tiene esa ventaja, ¿no? De que si quieres escribir, tienes la habilidad de escribir, puedes escribir thriller con mucha más facilidad. Y te voy a preguntar si te has leído más libros escritos por policía o es algo que tú has querido experimentar con esto. No, yo sí me he leído muchísimos libros de policía, o sea, yo leo mucha novela negra y me encanta el policíaco. Es como de mi subgénero del thriller, es mi favorito, así que ya tengo larga data con eso. No, Hay me refiero a unos, escritos por policías. sí, escritos por Ah, policías, vale. por ejemplo, Vale. hay uno de Chris Ryan, que es uno de mis autores favoritos, que él es un ex SAS de la policía de Londres, que es toda la brigada antiterrorista, y sus libros también se aprecian esto, que son libros que cuando lo lees dices, ok, esto lo escribió alguien que sabe cómo se manejaría una alerta de bomba en Paddington. Y es lo mismo que vemos en los libros de Marco. ¿Cómo se manejaría si esto pasara en Madrid hoy? Claro. Qué bueno. ¿Iba a comentar alguien? No, que justo había dicho que es muy bueno que eso ocurra porque yo sé lo que es escribir sobre temas que los que no tienes tanta idea y tienes que buscar mucha información para que parezca algo real, pero es que claro, si lo está escribiendo un policía que lo vive en su día a día, que sabe perfectamente cómo son los procesos, es que te queda plasmada la historia tal cual. Exacto.
Sí, has comentado antes que habías leído varios libros del mismo autor. ¿Cómo te pareció el primer libro? ¿Has visto una evolución en la pluma del...? Sí, o sea, yo me leí el primer libro hace 2 semanas. Creo que la diferencia más grande es que La reunión de los lobos, que eso sí tiene una clara inspiración y una clara referencia a 10 negritos de Agatha Christie, son 190 páginas. Ya cuando sepas la verdad tiene 500 o 600 páginas. Aquí ya él se explaya más, te da cada detalle y la evolución es eso, en que mientras que en La reunión de los lobos puede dejar temas sueltos, cosas que tú después dices, a ver, esto cómo pasó, cómo llegué del punto A al punto B, ya en cuando sepas la verdad, El asesino de las mariposas, que es su último libro, ya no hay cabos sueltos, ya no te quedan dudas de cómo pasó de esto, llegamos a esto. Y en todos los libros él juega con las 2 líneas temporales. En La reunión de los lobos, que es el primero, es algo que pasó como 20 años atrás, cómo lo lleva a la actualidad. En El asesino de las mariposas, que es el último libro, es Segunda Guerra Mundial con COVID. Eso también fue como uno de los libros. Hubiese dicho que es mi favorito de él, pero hubo un detalle que para mí le rebajó, pero si lo digo ya es un spoiler muy grande, así que no entra en este caso. Pues muchas gracias por la recomendación. La verdad es que a mí también me ha llamado la atención, porque, bueno, escrito por policía yo creo que te da mucha, y sobre todo para un escritor que no es policía y que escribe thriller, yo creo que también le sirve de mucho. O sea, que yo creo que es un libro que podemos sacar provecho los escritores de novela. Sí, y además que Marcos es un amor, o sea, uno le escribe por Instagram y siempre contesta, es como súper buena persona en todas las firmas de libros, es como muy accesible, así que ustedes como escritores pues también se pueden aprovechar de esta mentoría que ofrece simplemente porque le encanta escuchar a sus lectores. Pues Jonás nos habla de 301 de Tania Santana, así que cuéntanos de qué trata. Pues mira, el libro es 301. Más que novela negra, lo definiría como un thriller también, thriller psicológico un poquito. Sigue la historia de una psicóloga, Raquel, que consigue el trabajo de sus sueños en una clínica, una de las clínicas más importantes de España. Y resulta que el primer día de trabajo, que cuando llega allí, la aborda una paciente, Celia, que le viene a decir que ella está encerrada allí contra su voluntad, ¿no? Da la casualidad que esta paciente también es una importante empresaria española y, bueno, le pide ayuda diciéndole que está allí encerrada contra su voluntad. Y a partir de aquí, pues empieza a desarrollar toda una historia en la que nada es lo que parece. Raquel intenta ayudar a Celia, empieza a encontrarse con reticencias, resistencias por parte de la directora del centro, por parte de otras personas que trabajan allí también. Y lo que parecía este trabajo soñado, pues poco a poco no es así, ¿no? Y se convierte un poquito en una pesadilla, ¿no? Tiene también algún giro de guión inesperado que dices, wow, esto no lo veía venir, ¿no? Entonces relacionas muy bien cosas que se explican en los primeros capítulos que quizás parecía que no encajaban demasiado bien, pero que están puestas allí por un motivo. Y me pareció una lectura muy amena, muy, muy ágil, creo que bien documentada también. Y bueno, incluso, aunque es una novela bien cerrada, me gustó cierto giro al final, que no voy a explicar para no hacer spoiler, pero que me gustó porque quizás da una abertura a que se pueda escribir una continuación, ¿no? en un futuro cercano. Y bueno, quizás me hubiese gustado más que se desarrollase algún personaje, porque aunque está muy bien documentada, pues hay personajes que creo que son muy enigmáticos y que enganchan y que me gustaría conocer más de ellos. Pero es una historia, como he dicho, que fluye muy bien,
novela negra, thriller psicológico y que yo recomiendo. Es un libro que conocí por redes sociales, ¿vale? Me llamó la atención porque era una autora española, no mediática, y de un tiempo a esta parte a mí me gusta dar oportunidad a este tipo de libros que no tienen una gran campaña de marketing detrás. Y bueno, al escuchar recomendaciones de otros lectores sobre este libro y escuchar también una entrevista que le hicieron a la autora, pues me atrapó. Y ya lo que me acabó de atrapar del todo fue, pues bueno, que es una autora española canaria, y eso ya me enamoró directamente, ¿no? Al haber escrito yo un libro ambientado en las Islas Canarias, pues dije, va, voy a leérmelo, y desde luego fue una buena elección, no me arrepentí para nada. Pues hablas del libro como si te hubieras enamorado de la autora, ¿eh? Bueno, no, tampoco es eso. El libro, bueno, todos los libros son una extensión del mismo autor, ¿no? Pero me gusta mucho la manera como redacta, cómo explica la historia. Y además, una cosa que creo que es muy interesante y que me pasó es que, bueno, por motivos personales, yo soy una persona que lee a diario, pero por motivos personales este libro me enganchó, que tuve que dejarlo apartado durante unos días, 4, 5, 6 días, no me acuerdo, ¿de acuerdo? Y luego cuando lo retomé, volví a leer, que iba por la mitad, no me costó nada reengancharme. Enseguida todos los detalles volvían a mi memoria. No es esto que a veces tienes que volver hacia atrás o leerte las últimas páginas de nuevo para saber dónde te habías quedado. Al contrario, fluyó de una manera muy natural y bueno. ¿Dirías que es de estos libros que lo dejas de leer y, por ejemplo, estás, yo qué sé, de camino al trabajo y sigues pensando en, al ser un thriller psicológico, joder, pues esto que ha pasado, ¿cómo podría haber sido resuelto? No sé qué, o sea, lo dejas, cierras la tapa del libro, pero sigues pensando en ello, ¿crees que sería un poco...? Como que lo tienes en segundo plano aquí, como un duendecillo en tu cabeza que te va diciendo, oye, ¿y si este personaje no es tan malo como parece? O si este no es tan bueno como parece, ¿no? Porque es que, de hecho, al principio de la historia aparecen unas subtramas que dices, pero bueno, la autora, ¿por qué ha metido esto aquí, no? No veo que encaje demasiado bien. Y luego, 3 capítulos más adelante, pasa algo y dices, ahora lo entiendo. Por esto habla en este pasaje en concreto de eso, ¿no? Y está muy bien, yo lo recomiendo. Además, está a un precio muy asequible. Adelante, no os arrepentiréis seguro. Dijiste que el libro tenía un giro al final. ¿Este giro es predecible si le prestas atención o es totalmente inesperado de los que dices, ¿qué pasó aquí? Que te tienes que sentar y decir, hey, necesito saber cómo llegué aquí. No, es inesperado, pero no antinatural. No es algo que digas, bueno, esto está metido aquí con calzador y bueno, entonces es un giro que no te esperas, desde luego, pero vamos, que no desentona. Y de hecho, este giro es lo que he dicho anteriormente, que podría dar entrada a una continuación, a una segunda parte. Aunque es una historia cerrada, desde luego, hay una abertura por el que si la autora se anima, puede haber un segundo libro. A ver, en el género, sobre todo en este tipo de género, los finales así inesperados y esos giros que abren esa puertecita a futuras historias, aunque no tenga que ver con el personaje principal, siempre molan y siempre pueden desarrollar cosas muy buenas después. Bien hilado, es que cuando están bien hilados llevan a proyectos posteriores muy buenos. Pues sería bueno ver si continúa con ello. Hay algunos pasajes que dices, uy, aquí, ¿qué va a pasar, ¿no? Que te mantienen en vilo constantemente mientras lees. Sí, que bueno, tengo algún amigo lector que es un poco aprensivo, o lectoras amigas que son aprensivas,
que piensas, uy, leyendo este pasaje igual... A ver. Jonás, a mí me ha llamado la atención, has comentado que está en una clínica de España, ¿no? El libro en una clínica de España, ¿no? ¿No te lo has Sí, comentado al principio? en Madrid. Ah, en Madrid. Te iba a preguntar en qué ciudad estaba basado el libro, Javi. Ambientado en Madrid, sí. Vale, vale. Y bueno, supongo, por lo que habéis comentado, que os llama la atención también los libros que tienen una carga psicológica, sobre todo cuando es muy grueso, ¿no? Porque cuando es en una clínica, como que el escritor juega mucho con las emociones, ¿no? Es como que, no sé, a mí me recuerda una película que hace tiempo en el cine, Smile, donde también se juega mucho con la emoción. Yo creo que es un tipo de género que te permite enganchar mucho al lector. Yo creo que es por eso, por lo que muchos lectores le engancha ese tipo de historias. Claro. No, y es que además, como he comentado, como este paciente que está ingresada en la clínica contra su voluntad es un personaje mediático hasta cierto punto, famoso, una empresaria de éxito, dices, bueno, ¿aquí qué ha pasado? ¿Tiene esta mujer razón y le han tendido una trampa? ¿O es una mujer manipuladora, como le intentan explicar a Raquel, la protagonista, y está intentando engañarla para que la saquen de la clínica? Y claro, juega con esta incertidumbre durante toda la historia, ¿no? Dices, ¿y al final qué va a pasar? ¿Es inocente? ¿Es culpable? ¿O hay algo más allá todavía, ¿no? que no se nos explica? Pues muchas gracias, Jonás. Pasamos a romance con Elizabeth, que nos va a hablar de Me pertenece, de Sheila Black. Vale, Me pertenece, os enseño la portadita por aquí. Pertenece a una saga de 10 libros. Si no me equivoco, es el 7º, pero es el que más me ha llamado la atención. Tara es un agente actualmente del FBI y Logan es un miembro del ejército estadounidense. 10 años atrás estaban en el instituto, tuvieron un romance que Logan rompió de la noche a la mañana sin dar ninguna explicación, dejando un trauma brutal en Tara y él desapareciendo básicamente, metiéndose en el ejército ese mismo día. 10 años después les toca meterse en un caso muy potente con películas snuff, BDSM, el mundillo del sado, y les toca trabajar juntos. Entonces hay varios campos abiertos, está romance entre ellos y luego está el mundillo que a mí me llama mucho la atención del FBI y del ejército, que está metido en tema de tratas de blanca y cositas así. La saga son todos compañeros. O sea, cada libro va por uno de los compañeros de equipo de Logan, ya sea amigo, ya sea del FBI, ya sea del ejército, y van juntando entre todos una trama mayor. Son individuales, son autoconclusivos, no te tienes que leer los 10 para enterarte, y al final es que tiene un giro bastante interesante, porque no es el típico romance pasteloso o de época. Doy un ejemplo, Orgullo y Prejuicio, que es una de mis obras preferidas. No tiene nada que ver. Mete bastante traumas, mete bastante dureza, crudeza, maltrato. Toca muchísimas facetas del romanticismo y de las cosas de la actualidad. Aunque no sea una novela antigua, estamos hablando que salieron ahora 10 años, ¿puede ser? Fácil. Al ser de género romántico y tratar sobre temas como puede ser el ejército, la policía, volviendo a la conversación anterior, se nota que todo lo que habla sobre el tema policíaco o militar no es realista, o sea que fantasea mucho con ello y no sabe del tema, y se centra más en lo romántico, o está documentado bien. Está documentado, está muy bien documentado. Además está documentado en los SEAL y en el servicio del FBI. No es el típico romance que intenta meterte con calzador ciertos temas secundarios para intentar dar bombo a la trama principal, pero se sigue envolviendo simplemente entre el prota 1 y la prota 2. No. O sea, hay una historia detrás que tiene sentido. Y según vas descubriendo, llega a un punto hacia el final
que es decisivo para ambos y entiendes el por qué 10 años atrás Logan desapareció. Okay. Porque hila dos historias, hila pasado y presente. Y aparte resuelven tanto el caso del asesinato de la madre de Logan como el de la madre de Tara. Yo es que sobre todo el género en general, voy a englobar todo el tema romántico, tengo siempre una pequeña adversión, por así ya decirlo, porque suele caer en el cliché de que la chica se enamora del personaje masculino que jamás se enamoraría una chica en la vida real, ¿vale? Entonces, esta autora cae en este mismo cliché que se ve prácticamente en todos este tipo de libros, ¿o es algo más normal? El tío es alguien de quien te podrías enamorar si te encontraras, no un capullo que mandarías a paseo. A freír espárragos. Hay gente que se enamora de los capullos. Todos Eso hemos pasa. pecado, sobre todo en nuestras juventudes. A ver, Tara y Logan se enamoran en el instituto, tienen una relación bastante duradera y larga en el instituto. O sea, es un amor que se pausa de forma trágica y se retoma. Él se porta como un capullo en ese momento X en la adolescencia, pero se resuelve en el futuro viendo cómo el personaje ha evolucionado y esa falta de cerebro, de ser resolutivo, esa capacidad de razonar y de hacer las cosas bien cuando uno tiene 17, 18 años. La diferencia es ser un tío hecho y derecho con 35, 36 años. O sea, con 35 ya no es el capullo. Hombre, puede seguir siendo igual de capullo, ¿no? Cada uno en su casa. Yo no me voy a meter. Pero sí que es verdad que a ciertas edades caemos en ciertos clichés. Por ejemplo, nosotras con 15, 16 años nos gustan los malotes porque es que es lo que nos han vendido en la tele. Exacto. Cuando yo era más jovencita. Ahora con 30 años me pones al malote de turno y te digo que se vaya a donde él quiera, pero a mí que me deje en paz. Que ya no está la cosa para eso. Yo necesito un café y no sé, irme de escalada. Entonces, ¿a ti te gustaría un personaje como el protagonista de este libro o no? Sí. Sí, ¿pero además, porque deja de ser un capullo o sigue siéndolo? Entonces... No, ha dejado de serlo. Es que Logan dejó de ser un capullo y nunca fue un capullo. Ajá. Fue un tonto que no supo cómo explicar las cosas y cómo razonar lo que le estaba pasando en ese momento. O sea, fue simplemente un niño de 16 años. Eso es, tengo un problema muy gordo entre manos, muy, muy gordo. Hay una amenaza sobre la cabeza de las personas que más amo en este mundo. Entonces, ¿qué hago para salvarles? Pues desaparezco. Cuando un adulto lo que haría es, espérate, voy a descubrir qué está pasando, de dónde viene esta amenaza, vamos a intentar resolverlo de otra manera, no huyendo. Okay. Yo te quería preguntar, porque dices que en el libro se trata temas difíciles, o sea, se trata tema abuso, se trama estos temas a veces complicados. Yo siento que a veces en la literatura últimamente están tendiendo como a romantizarlos y a decir esto maybe no está tan mal si te lo ponen en un capullo que después te trae rosas o cosas así. En este libro el tema lo tratan con la crudeza y la seriedad que merece o lo romantizan un poco. Lo que es el tema maltratos y violencia no lo romantizan. Están intentando acabar con ello. Están yendo detrás de una banda que se dedica a la trata de blancas, a esclavizar, a grabar todo eso y a venderlo al mejor postor. Están intentando resolverlo. Es verdad que, por ejemplo, en Logan, su otra faceta es que es un amo. Está metido en el mundo del BDSM, pero siempre consensuado. Además, el mundo BDSM es tan válido como cualquier otro, para gustos los colores. Si mientras tú accedas libremente y sepas en lo que te metes, me parece muy bien. Pero eso no es lo mismo que alguien, yo qué sé, te secuestre, como en cierto libro que está muy de moda, y que al final te regale un anillo. Pues oye, yo intentaría escapar por todos los medios, llamadme loca. Creo que estamos pensando en el mismo libro, sí, pero sí. Además, el segundo hace poco, yo no fui capaz de acabarme el primero, lo siento mucho. No voy a ser capaz lo rechacé de una. Entonces confirmamos que hay látigo entre los protagonistas en este libro. Hay látigo, hay fustas, hay dildos, hay de todo un poco.
Pero con consentimiento. Pero siempre con consentimiento y siempre con picardía. O sea, no, en ningún momento se ve obligada a acceder porque él es más fuerte, él se impone o él decide. Todo lo contrario, estás segura de esto, quieres probar esto, y es él el que pide perdón desde el primer momento, y es él el que lanza el guante desde el primer momento diciendo, la he cagado, quiero volver y quiero que me perdones y quiero que me escuches. Elizabeth, antes ha comentado Eduardo el tema de usted, ¿no? ¿Es una de las típicas historias americanas de romance que vemos copias de películas o tiene algo que lo hace especial? A ver, es romance. Tiene que acabar bonito, si no deja de ser romance. Pero no veo haciéndose una película de ello. Ya, no es un libro que sea, por ejemplo, tan mediático como lo fue 50 sombras de Grey. Que, por ejemplo, a mi parecer no me gustó en absoluto en su momento, ni las películas ni los libros. Tampoco vas a ver la típica escena de la protagonista envuelta en una sábana mirando al vacío a través del ventanal hacia las luces de Seattle y él con la típica frase de $1 por tus pensamientos. Tampoco. O sea, yo creo que dentro de estas sagas se salva porque aparte no es conocida y Ceyla Black, al menos en España, no es tan conocida. Una pregunta, ¿al ser una saga es necesario leerla secuencialmente o son independientes? Son conclusivos. Son perfectamente independientes, o sea, te enteras perfectamente de la trama porque cada uno funciona en un contexto diferente. Es verdad que comparten personajes, por ejemplo, en Me Perteneces salen 2 hermanos, pero salen de forma puntual como muy secundarios. No te van a entrelazar nada de la trama. Cada uno tiene su propia historia. O sea, comparten universo más que historia. Eso es. Okay. Pues pasamos a fantasía y la inicia Eduardo con la saga Eragon de Christopher Paolini. Así que bueno, háblanos del libro, de la saga. Vale, pues bueno, os lo voy a enseñar antes de nada, lo tengo por aquí. Está, bueno, un poco descuartizado el libro, como se puede ver, porque me lo regaló mi abuela cuando tenía 9 o 10 años, ¿vale? O sea, este libro tenía sus años y es el primero de una saga de 5 libros que, bueno, ahora sale el sexto, el 9 de diciembre. Y he traído este porque para mí fue como lo que me inició en la lectura, ¿vale? Había leído algo anteriormente, creo que había leído algo de Harry Potter, había iniciado creo que un poco a leer El Señor de los Anillos, pero no fue hasta que leí Eragon, hasta que de verdad dije, lo he terminado, quiero más y de hecho me lo leí varias veces. Entonces, en este caso, el autor nos cuenta la historia es una historia muy, muy típica del joven granjero que vive en un mundo alternativo de fantasía estilo medieval, en la que tiene una serie de problemas y tiene que luchar contra un imperio ayudado por un maestro y que vive en la casa de sus tíos. Esto parece la historia de Star Wars. De hecho, todo este primer libro tiene muchísimas referencias o es muy parecido a lo que sería Star Wars, pero en un mundo de magia, espadas y hechicería, pero no por ello lo hace una peor historia. Se nota que el autor es su primer libro y que empezó a escribirlo entre los 15 y los 19 años, o sea, lo empezó con 15 y acabó con 19. Se nota esa frescura, se nota esa declaración de intenciones, pero a su vez consigue atraparte en su mundo y está muy bien escrito. Entonces, esa bondad con la que lo escribe, con la buena forma de detallar cada cosa, que no te enreda demasiado en las tramas, no quiere explotarte la cabeza, sino simplemente quiere que disfrutes de su mundo y de sus personajes, creo que hacen del libro una muy buena primera lectura para iniciarte en el mundo de fantasía. Si ya estás iniciado en el mundo de fantasía, es posible que algunas cosas te suenen a cliché, pero no por ello no vas a poder leerlo. De hecho, estoy seguro que cualquier persona que se lo eche encima va a acabar leyendo el segundo, tercero, cuarto, quinto libro y ahora cogiendo el siguiente. ¿Pero te los has leído todos? Sí, me los he leído todos. De hecho, tengo todos los libros y ahora estoy
en cola para que me llegue el siguiente libro que, bueno, lo ha sacado ahora después de no sé cuántos años. De hecho, es una saga que ahora mismo están produciendo una serie para Disney Plus y de la que hicieron una película, la cual no salió tan bien como el libro, por así decirlo. ¿Crees ¿Vale? que no le hizo justicia a la película al libro? Para nada. ¿Tú la viste? Sí. Yo he leído el libro, me he leído los 2 primeros, de hecho, y vi la película y creo que no era una buena adaptación, No. lamentablemente. Más que nada porque sobre todo el libro no solamente te habla de Eragon, sino te habla de su primo Roran, de cómo funcionan las pequeñas ciudades de los enanos, cómo funcionan los elfos, porque son razas que salen en este libro. Sobre todo, una de las cosas que más me enamoró del libro fue todo el tema del idioma antiguo, que para poneros en situación, el idioma antiguo es un idioma que tienen ellos allí, en el cual cualquier palabra que tú digas en voz alta utilizando este idioma se hace realidad, ¿vale? Y obviamente pues, te consume un poquillo de energía, etcétera. Tiene su contraparte, ¿no? Y la manera en la que este autor ha elaborado este idioma me parece magistral, porque me recordó mucho a cómo Tolkien hizo todo el idioma de los elfos, solamente que bueno, en este caso trasladado a Eragon. Y eso, en una mente de un chico que empezó a escribirlo con 15 años, me parece genial, si os digo la verdad. O sea que 100% recomendadísimo. No sé si tenéis alguna preguntilla más sobre el libro o algo. Oye, yo iba a preguntar de dónde es el autor. ¿Es americano? No sé si lo has comentado. Ah, vale, Reino Unido. Vale. Reino Unido, sí. Llevo aquí traducido por Roca Editorial. Creo que es la que sacó los 3 primeros libros y luego el cuarto, no sé si lo hizo otra editorial, ahora mismo no me acuerdo cuál. Y ya el quinto va un poco aparte de la saga principal. El sexto no lo sé porque todavía no lo he leído. ¿Son secuenciales todos los libros o están ambientados en épocas diferentes? Entre el primer libro, el primero se llama Eragon, el segundo Eldes, el tercero Brisinger y el cuarto Legado, ¿vale? Los 4 primeros libros son secuenciales completamente. Prácticamente cuando termina uno, empieza el siguiente. También te van contando no solamente la historia de Eragon, sino de sus amigos, familiares, etcétera, que sin ser los protagonistas están cuidados como si pudieran llegar a serlo. O sea, todas las historias de todos los personajes son muy interesantes y están cuidados al detalle. Es algo que se agradece, porque muchas veces los autores los dejan como por ahí y ya está, ¿no? Pero aquí hasta la última piedra está bien detallada. Y ya el quinto libro fue algo raro que hizo el autor, que sacó bastantes años después de sacar el cuarto, y es como si pusieras a los personajes sentados entre una hoguera contándose cuentos y no tiene nada que ver con la secuencia anterior, que a lo mejor al leer ahora el nuevo libro que va a sacar sí que tenga sentido, ¿no? Pero en este momento no. Y bueno, eso es un poquillo Eragon. Yo es que me he leído el primero y el segundo y he visto la película. La película no me gustó nada, el primer libro y el segundo sí. Tengo pendientes los demás, la verdad es que no los he seguido y no los tengo en físico. Lo que no me acuerdo es si el primero llevaba mapa para identificar... Sí, bueno, si quieres te lo enseño, aunque... Se va a ver malamente. Es que yo soy muy fanática en los mundos de fantasía, que por favor haya mapas para ubicarnos. Me encantan los mapas y los alfabetos si tienen idiomas. Pues este te trae el mapa, te trae parte del alfabeto del idioma antiguo y te trae parte del idioma de los enanos. O sea, es que este tío, antes de empezarse a escribir el libro, se lo ocurrió. Se ha puesto a hacer un idioma. O sea, se ve un trabajo. Yo lo que recuerdo de Christopher Paolini, que cuando sacó el primero Eragon, ya hace bastantes años, bueno, alcanzó muchísimo renombre, se hizo famosísimo de la noche al día, vamos. A ver, yo sé que algo tuvo que ver su madre, porque su madre tenía una librería y estaba en contacto con editoriales y no sé qué, pero eso no quita que sí, lo que tú dices. O sea, fue un boom increíble.
Intuyo que se puede comprar en librerías, ¿no? Grandes y demás. Sí, entonces yo creo que, vamos, en cualquier sitio que tú vayas, le pides cualquiera de Eragon y te lo tienen. ¿Y has escrito ha más sido- libros aparte de la saga de Eragon? ¿O siempre has Sí. estado centrado? Ha escrito un libro que creo que se llama El mar de las estrellas o algo así. Es que no lo he leído, este otro que sacó. Y se aleja, por la sinopsis que tiene, se aleja bastante de este mundo de fantasía, de Alagaesia, y se mete más en la ciencia ficción espacial. Pero, vamos, no lo he leído. Elisa, vamos contigo. Vendiendo tanto- Sí, dime, perdón. No, que terminaba diciendo que vendiendo tanto como ha vendido con los libros de Eragon es que también al tío le da para retirarse una o dos vidas. Imagino. Elisa, vamos contigo. La saga de la Hermandad de la Daga Negra. Cuéntanos un poco así por encima de qué van los libros y bueno, ¿por qué decidiste leer? Es que, primero, es mi saga favorita, este es el primero, Amante Oscuro. En español, bueno, en castellano se han sacado 14, ¿vale? Están ambientados en Cadwell, Nueva York. Es raza vampira, pero no como lo que conocemos que se alimentan de humanos y tal. Y tienen como su propio mundo, igual. La autora J.R. Ward se inventó un idioma propio. Además, desde el primer libro aparecen todos los términos, todas las letras, porque además tiene simbología. Es como si fuese las runas vikingas, por decirlo de algún modo. El alfabeto se parece mucho. Entonces son como los protectores de los humanos. En este caso, los vampiros hacen de buenos. Se alimentan de sus propias hembras, de hembras de la raza. Es la sangre que les sirve para seguir siendo longevos, seguir viviendo y ser fuertes. Su rey, que es el primer libro, va sobre él, es Worth, el rey ciego, porque está ciego, valga la redundancia, ¿vale? La gente piensa que no, lleva vivo 4.000 años y todo el mundo piensa que ve, no sé por qué, pero bueno. Entonces luchan contra una sociedad que su amo es el Omega, que la protectora de los vampiros en este caso es la Virgen Escribana. Entonces hay como una lucha entre el Omega y la Virgen que se irá descubriendo a lo largo de los libros el por qué y qué tipo de relación tienen. Los 14 libros van sobre cada uno de los hermanos que empiezan en la Hermandad de la Daga Negra. El principio son 6. Tienes a Ward, a Darius, a Torment, a Puri, a Zeta y a Rage. Los primeros 6 libros les pertenecen a ellos. Según va avanzando, lógicamente están incorporando ángeles, brujos, ahí sería la de Dios, en cuanto a razas. Y van empezando a crear libros nuevos según nuevas incorporaciones. Yo creo que sencillamente la autora lo hizo porque tuvo tanto bombo la saga que para conseguir seguir tirando del hilo un poquito más fue haciéndolo así. Para mí, creo que con los 7 primeros nos habríamos quedado a gusto los fanáticos. Me han gustado los demás, sí, pero no creo que han sido esenciales en el universo de la hermandad. Además, sí, pero hay 18 libros, ¿no? Por lo que yo he visto. En total sí, pero en castellano solo se han sacado 14. ¿Y de qué año es el primero? Disculpa. ¿Perdón? ¿De qué año es el primero? ¿Qué año se publicó? Espérate que te lo miro porque es que no me acuerdo. Del 2005. Además, yo tengo todos y los tengo de la época en la que existía círculo de los lectores en Casa del Libro, porque los tengo en tapadura. O sea que fíjate, era adolescente. Que va sacando un libro por año esta mujer, o más. Sí. No, y más, porque al principio la tía creo que llegó a sacar incluso 2 al año. Wow. Lo que pasa es que según ha ido incorporando, yo creo que ha llegado a un punto en el que el universo ya no da más de sí. O sea, hay sagas que de verdad que son muy, muy, muy buenas, pero llega un punto en el que tienes que poner un tope y decir, basta, voy a cerrarlo. ¿Tú crees que estás tirando un poco el chicle de la saga para alargar o que esto va natural, fluye de manera natural? Yo creo que los primeros 7 fluyen. Ya luego ya. Metieron a Lasier, al ángel. ¿Qué pinta un ángel?
Chiera, el Omega y los vampiros. ¿Por qué hace un ángel aquí? Ya lo que me falta es que me pongan, no sé, es que no me acuerdo si sale algún hombre lobo, pero me parece que no. O algún O sea, se ha vuelto más comercial que literatura. Sí, es que yo creo que ha pasado con muchísimas sagas que empezaron siendo muy buenas. Por ejemplo, Anhelo, yo me leí el primero porque tuvo mucho boom, porque se parecía mucho a Crepúsculo y tal, y me pasó lo mismo. Primero y segundo, venga, vale, los demás me sobran. Es que al final yo creo que ese es uno de los problemas de fantasía y algo que por lo menos a mí me aleja mucho del género. Es que digo, oye, este libro me llama la atención. Cuando veo, son 10 libros y es como, no estoy preparada para un compromiso tan largo. Es muy difícil encontrar libros autoconclusivos en la fantasía. Y En la hace fantasía no. que te alejes del género. Porque es como... Pero es por algo, es porque normalmente se hace un mundo, le has puesto un trabajo, ese mundo ya empieza a cobrar vida por sí solo y salen historias por todos los lados y claro, al final se hace un poco infinito. Exactamente. Y eso a veces puede alejarte porque es como, quiero leer algo, pero son 14 libros y es como compromiso a largo plazo. Estas más cortas, porque está luego Cazadores de Sombras, que son 18 o 19, aunque en este caso ya te digo, yo me los leí todos los que faltan en inglés. Y tienes también a Sherion Kenyon con sus Cazadores Oscuros, que son 26 libros a día de hoy. Madre mía, pero esos 26 libros que son todos de más de 400 páginas, ¿todos? ¿O todos más de 700 y 800. El de Aquerón son 200 páginas. Es maravilloso. Es maravilloso. Es un compromiso a largo plazo que no estoy lista. Es maravilloso para perder la vida. ¿Qué va? Es que además será absurdo, pero de esos libros que te lees casi de una sentada. Yo Aquerón me lo leí en noche y media. O sea, es que sagas tan largas, solamente me he leído la saga de Ender, que también tiene unos 18 libros, y los 5, 6, venga, 7 primeros tienen un pase, pero a partir de ahí empieza a volverse más loco de lo que está el autor, porque el autor de aquí no calibra, y ya te pierdes entre tanta política, entre tanta historia, y creo que es lo que puede llegar a pasar con todo este tipo de sagas, que sobre todo están escritas por este mismo autor, porque luego, por ejemplo, te vas a cualquier otra línea de este tipo, yo qué sé, Star Wars, sí, tendrá 50 libros, pero lo escriben distintas personas, no sé qué, tal. Bueno, hay una saga de fantasía que es La Rueda del Tiempo, que el autor murió antes de finalizarla y la finalizó Brandon Sanderson antes de ser tan famoso como es ahora. Pero bueno, que incluso cuando el autor anunció que padecía una enfermedad terminal, hubo fans que lo amenazaron, le dijeron, más te vale que finalices la saga antes de morir o iremos a desecrar tu tumba. Que dices, pero como te mueras te mato. ¿No? Y lamentablemente falleció antes de publicar el último volumen y su viuda, Harriet, le cedió los derechos a Brandon Sanderson para que usando sus notas escribiera el último volumen, que al final escribió 3 en vez de 1, pero la saga finalizó. Ya. Yo es que creo que es eso, la fantasía crea universos muy amplios, muy amplios y muy ricos, de los que se puede tirar mucho del hilo, pero llega un punto en el que ese hilo se vuelve muy comercial, porque han conseguido una comunidad muy amplia y se nota mucho. Que sí, que siguen siendo igual de buenos, pero son un poco innecesarios. O sea, leerme 26 libros, sí, hay veces que me los voy a seguir leyendo porque soy fiel a esa saga y me apetece ver cómo sigue. Pero dices, pues si ya me sé tu historia, si es que ha salido en los 25 anteriores, ¿para qué te hacen un libro? Si ya te conozco. Bueno, por una parte, una saga con tantos libros te la has de tomar como una carrera de larga distancia, realmente. Sí. Y segundo, también te has de plantear, como muy bien has dicho, Elizabeth, en qué momento paras, ¿no? En qué momento, aunque tengas una ávida legión de fans pidiéndote más y más y más, has de tener el sentido común de decir, bueno, hasta aquí llegamos. Oye, hemos disfrutado mucho con esta literatura, con estos libros, pero no me pidáis más porque, como habéis comentado, se estira el chicle, como ha dicho Samuel, se estira el chicle, se estira, y al final se deja de publicar pues porque pierde calidad y entonces bajan las ventas y, bueno, como esto ya no vende, ya no es una máquina de hacer churros, pues ya dejamos de publicar. No debería ser así.
Y aparte también te encasilla como autor, creo, a la larga. El llevar 10 años de tu vida dedicándote únicamente a un solo universo y a unos únicos personajes, creo que al final te encasilla en eso. Esta mujer, por ejemplo, escribe también como Jessica Bird, que escribe romance, pero no se la conoce tanto. Ya. Se la conoce más por estos. Es que también Ya, todo yo lo creo que que ha para la escrito a autora salir de ahí, Es súper complicado. Es como que George Martin hoy dijera, mira, voy a escribir, no sé, romance. Y es como, mira, no. O sea, Eso tú es. escribes fantasía, tú quédate en Juego de Tronos. Sí. Bueno, pasamos con terror. Jonás, háblanos del rito circular de Iván Ledesma. Claro, Rito Circular lo tenemos aquí. Su autor es autor español, Iván Ledesma. ¿Qué decir de él? Bueno, yo solo puedo decir cosas buenas. Es mi autor fetiche, el que me impulsó a dedicarme a la literatura también. Y que el libro que saca y que leo siempre supera de largo mis expectativas. Lo mejor que se me ocurre decir de Rito Circular es que es la versión española de It de Stephen King, si lo habéis leído. Y yo cuando lo leí, confieso que lo leí con unas expectativas más bajas de lo que finalmente fue, porque pensaba que sería más literatura adolescente juvenil, con todos los respetos, pero yo ya he pasado hace muchos años de esa edad. Y que va, me enganché desde el principio y lo iba leyendo y decía, oye, pero si esto es It ambientado en el extrarradio de Barcelona, ¿no? Porque, bueno, se sitúa la trama en un complejo de edificios que se llama La Colmena, en las afueras de Barcelona, como he dicho. Es un sitio en el que han sucedido cosas en el pasado, ha habido muertes, los habitantes de esa colmena se han creado como una microsociedad, no les gusta que interfieran extranjeros, gente de fuera. Y bueno, y hay algo que se oculta allí en el sótano, un sótano en el parking que está además inundado. Hay algo que vive allí que no se sabe bien qué es y que cada cierto tiempo pues exige sus víctimas, sus sacrificios, ¿no? Y hay también un grupo de jóvenes, bueno, no sé si todos habéis leído It, pero bueno. yo no lo he leído. Yo tampoco. Ves los paralelismos, ¿no? El grupo de jóvenes que son los perdedores en la novela de Stephen King, pues también tienes el grupo de amiguitos allí que viven en la colmena. Hay este ente sobrenatural, ¿no? Que sería Pennywise, que en It pues también tiene su equivalente en el rito circular. Y bueno, y se va desarrollando la trama, se va liando y dices, bueno, aquí se ha tejido un nudo, ¿cómo lo va a deshacer, no? Esto como, ¿qué va a pasar al final, no? Esto va a estallar de alguna manera, ¿no? Y la verdad es que sí, magistral. Incluso yo cuando le leí que Iván Ledesma es un autor muy, muy cercano y puedes interactuar con él en redes sociales y siempre contesta también. Dije, oye, esto me ha recordado mucho a la novela de Stephen King, ¿no? Y enseguida hubo otros lectores por redes sociales que decían, sí, a mí me ha pasado lo mismo. Y Iván dijo, pues, oye, no ha sido a propósito, me ha salido así. Supongo que por influencia, por ser Stephen King el autor que es, pues me ha salido así, ¿no? Pero en ningún momento tenía intención de hacerlo. Y la verdad es que me encantó cómo va creando, subiendo el suspense, ese terror. Hay muertes, hay personajes siniestros, hay, bueno, evidentemente tema sobrenatural, fantástico. Y también otra cosa que me encanta de él es que ambienta sus novelas en un microuniverso en el que todas sus novelas, o casi todas, están interrelacionadas. Que no significa que para leer una hayas tenido que leer otra, pero sí que aparecen personajes que dices, uy, este personaje me suena, ¿no? Este personaje del maletín, este es el sobrenatural, ya he hablado de él en otra novela, ¿no? O sea, ves que todo pertenece a un microuniverso peculiar.
Hay mucho de Una sobrenatural. pregunta. Bueno, Sí, hay mucho de sobrenatural, pero vamos, encaja perfectamente, ¿eh? Dices, sí, es sobrenatural, pero dices, jolines, es que podría pasar aquí en el barrio de al lado de mi casa, ¿no? Una pregunta. Por ejemplo, alguien como yo que se asusta por todo, ¿podría leer este libro o es terror fuerte? No, yo creo que se puede leer. Sí, aunque seas una persona más o menos aprensiva, no se explaya en detalles macabros. Sí que hay muertes, hay situaciones de riesgo, de susto. Dices, oye, si hay un sótano inundado, chavales, y está todo a oscuras, ¿por qué os vais a nadar allí? ¿No? ¿Por qué hacéis un desafío? Venga, vamos a nadar al, al sótano inundado cuando sabéis que ha habido muertos, cuando sabéis que ha habido gente que ha desaparecido, ¿no? Y bueno, pero sí, no se explaya en detalles macabros. Yo creo que sí que lo podrías leer. pero ¿a ti te llegó a dar miedo? No, Siendo pero, género terror, veo que te mola este género. no, pero a mí ¿Te me llega a acojonar? cuesta mucho que un libro realmente me dé miedo. Que diga, no, tengo que cerrarlo y no puedo continuar leyendo. O de noche no puedo. No me pasa eso con libros. Igual como que se me puede pasar con una película, no me pasa con los libros. Pues, entonces yo no creo que sea un buen ejemplo. Claro, es que yo de cada género es lo que esperaría. Si estoy leyendo un libro de género de terror, espero que en algún momento tenga que cerrar el libro porque me esté dando miedo lo que estoy leyendo. Si leo un libro romántico, a lo mejor me dan ganas de ir y llevarle un ramo de rosas a mi mujer o ir con el látigo, dependiendo del libro Del tipo. romántico. Y si fuera fantasía, me quiero evadir del mundo en el que estoy Una y pregunta. me imagino ahí. Thriller, te dan ganas de ir a matar a alguien. No, a ver, por ejemplo, el mismo It de Stephen King es un libro que disfruté como un enano y no me dio miedo. En cambio, la película dices, ostras, sí hay escenas que te da susto, ¿no? Pero el libro no. Y con los libros de Iván Ledesma me parece que pasa un poquito lo mismo, ¿no? Hay situaciones de terror que dices, esto debería dar miedo, pero bueno, quizás yo estoy más curtido y al poderlo leer a mi ritmo pausadamente y tal, no siento esa necesidad de cerrarlo y parar. Pero sí que reconozco que son situaciones bien construidas y que a otro tipo de lector sí que le podrían asustar. A ver, es que los que consumimos género de terror, ya sea en cine o en libros, no nos asustamos. Llega un momento en el que es que lo disfrutas. Yo disfruto mucho del terror. Yo soy de las personas que baja persianas, lo deja todo a oscuras para ver una peli o para leer. Me encanta crear la ambientación del terror. Es que me gusta, la disfruto. Es el género que más disfruto. Ok. Elisa, vamos contigo. Cementerio de animales de Stephen King. El Cuéntanos un gato poquito negro de Poe. de qué va. El gato negro de Poe es un pequeño librito Ah, vale, sí. que lleva en mi biblioteca muchísimos años y son 12 relatos de nuestro gran Edgar Allan Poe. A ver, yo no sé si habéis leído al grande alguna vez, pero es que en su época este hombre es que era maravilloso porque conseguía meter de tal forma esa mezcla de elemento terrorífico real con los no tan reales que conseguían meterte en un mundo único. Porque claro, de repente también es verdad que si lo comparas a libros que han salido hoy en día, o sea, hemos mejorado mucho el género del terror y nos hemos explayado mucho. Pero para mí es uno de los grandes. Además es que en este en particular, si no me equivoco, sí, está el de El corazón del atador, que es uno de mis relatos favoritos, porque es como el bombeo de un corazón, un latido, puede enloquecer a una persona de tal manera que acabe con el final que acaba en el relato. O sea, consigue eso en cada uno de sus relatos, mezcla acciones cotidianas con el terror absoluto. Y para mí, este hombre sigue siendo y seguirá siendo un grande del género del terror. Vale, vale. ¿Cuántos libros tiene publicados?
Poe, pues tiene un montón de relatos, no te sé decir el número. De terror tiene muchísimos. Son relatos, ¿Desde pero cuándo? novela tal grande de terror que yo sepa no he visto ninguna, o yo al menos no me he leído ninguna. Todo lo que he leído de terror de Poe han sido relatos. Yo diría que tiene más de 30, 40. Y creo que Más. me estoy quedando muy corta. Muy corta. Los más famosos, si no me equivoco, son los que vienen en este, que es El gato negro, El descenso de Maelstrom, El entierro prematuro, El corazón del atador, El túnel de amontillado, El pozo y el péndulo, Bernice, Liguela, La caída de la casa Usher. Son los más famosos y los más conocidos, y de los que incluso se han hecho, por ejemplo, en Los Simpson, El corazón del atador ha salido en varios capítulos. El péndulo también. O sea, que se ha extrapolado un poco tanto a animación, a series, a películas, siempre se han hecho referencias a relatos de Poe. ¿Cuántas páginas suele tener cada relato suyo? Pues dependiendo de la edición, pero ponte en torno a 20 páginas. O sea, que es bastante corto, bastante Son conciso. No te vas a encontrar un relato de 80 y tantas páginas. Por ejemplo, este son 12 y son 200 páginas. Ya. No se explaya mucho. Y esta es una edición que además es mía del instituto, es de Anaya y me la mandaron a mí en el instituto. Tiene más años que yo. O sea que realmente lo descubriste en el instituto o después. Lo O sea, descubrí ya cuando... adolescente. Yo llevo leyendo a Poe desde que tendría unos 11 años. O sea, a mí me gusta el género del terror y la novela negra desde que tengo uso de razón. Yo empecé a leer con 4 o 5 años y creo que en la novela negra me metí con 10 o 11. O sea, llevo toda mi vida mamando terror. O sea, me encanta, es un género que me gusta, por eso digo, yo no me asusto ya. A mí ponedme trozos, descuartizamientos, fantasmas y de todo, porque me encanta. Toda la vida entre muerte y sombras. Eso. Luego escribo romance, claro, es que necesito distraerme. Balance. Es un buen título para un libro, Edu. Lo que has dicho. Vale, bueno, pues cerramos terror. Vamos a pasar con Maus. Nos va a hablar de Memorias de una geisha, de Arthur Golden. Cuéntanos un poquito esta novela histórica, de qué trata y por qué te llama la atención. Bueno, aquí está este libro. Me encantó. Lo encontré en una tienda de segunda mano. No tiene la portada original, pero está súper bonito. Este libro siento que era una deuda que yo tenía pendiente conmigo misma, porque lo recuerdo haberlo visto desde muy pequeñita, cuando tenía 4 o 5 años, en la estantería de mi papá, y siempre me decía, hey, tú no puedes leer este libro. Me daba La Cenicienta, me daban los libros más acordes a la edad. No me lo había podido leer hasta que lo encontré en esta tienda. Unos amigos estaban organizando una lectura conjunta y dije, vamos, es aquí. El libro trata justamente, como su nombre lo indica, de la vida de una de las geishas más famosas de Japón en los años 40, de los 40 a los 60 más o menos. Te mete en este mundo de lo que es una prostitución de lujo. Lo pueden llamar tradición, lo pueden llamar cultura. El autor creo que respeta muy bien esta tradición japonesa, pero al final sigue siendo como compran a una niña de 9 años, la ponen a trabajar, a que pague sus deudas, que nunca va a poder salir, al menos que se haga como lo hizo una geisha súper famosa y pueda pagarle todas sus deudas a esta gente que la compró. Así que al final termina siendo un libro de trata de blancas, de prostitución, muy romantizado. Algo que rescato del autor, que inclusive llegó a una demanda por esto, es que muestra la cultura, muestra cómo se pone en el kimono, todo el arte del té, el arte del baile. Tiene un respeto y una documentación, porque habló con una geisha, que fue al final la que la demandó, sobre cómo realmente es este mundo que uno ve cuando vas a Japón y ves y dices, ok, esto es súper bonito, la cara blanca, todo este mundo. Él básicamente te lo cuenta desde adentro, con respeto, con documentación, pero sin olvidarnos la crudeza, sin olvidar que hay gente de 50, 60 años, empresarios que se hicieron ricos previo a la guerra y que pagan por desvirgar a una niña de 14 años. No, por más que lo muestre como la cultura, nunca olvida el aspecto súper crudo. Es un libro que a mí sí más de una vez, justamente cuando hablamos de
de estos temas tan delicados que me hizo cerrar y decir, respirar y seguir leyendo para poder entender que esto pasaba y que sigue pasando. Es un libro que creo que es uno de esos pocos libros que yo puedo decir, todo el mundo debería leérselo porque muestra una realidad y lo muestra de una manera que te enganche y no puedes parar de leerlo. O sea, es un libro que te quiere sacar a la luz la realidad de algo que no se cuenta, ¿no? Porque como que siempre la cultura, ¿no? El kimono, todo muy bonito, pero luego detrás hay una historia también que no... Exacto, o sea, uno ve las geishas y nunca, o sea, es como, te las venden como algo de Japón, inclusive las ponen en los anuncios y si vas a Japón, ve a tomarte el té ve a una casa de té, especialmente en Kioto, en Kioto, pero al final cuando te documentas un poquito dices, epa, esto no es tan glamoroso como me lo ponen, no es una menina, haciendo un símil bastante amplio. O sea, esto no es una bailadora de flamenco. Esto, el símbolo de Japón no es lo mismo. O sea, dentro hay que compran a una niña de 9 años simplemente para poder seguir subsistiendo con este negocio de darle amantes a hombres de poder. A mí lo que me llama un poquillo la atención de esta historia es cómo se le come tanto la cabeza a una niña, se le mete tanto en este tema. O sea, llega a competir, por ejemplo, te cuenta cómo compite con Hatsumono por a ver quién es la mejor y bueno, o sea, se mete tanto en el papel que ya se le olvida incluso de vivir fuera de ahí, ¿no? Que sería el objetivo. Al final acepta su realidad. O sea, se da cuenta cuando ya no puede salir de ahí, intentando no hacer el spoiler. Creo que es el momento en que ella dice, mira, o nado o me ahogo. Y decidió nadar y poder sobrevivir así. Y algo que hemos preguntado antes en otro libro, ¿crees que la película que se hizo le hace justicia? No he visto la peli. Yo sí, y es bastante igualita al libro. La sacaron en 2005 y la verdad es que se parece bastante, sigue bastante al pie de la letra a la adaptación del libro. Además es una forma muy visual, por si en algún momento cuando te lo has leído lo romantizaste, de darte cuenta que no, que aunque te lo vendan como tal. A mí lo que me han dicho de la peli, no la he visto, es que ese giro del final, quien te dice cómo esta chica llega a ser geisha, ese padrino oculto, en la peli sí lo dicen desde el comienzo, mientras que en el libro lo adivinas al final. Toda esta historia del presidente, creo que dicen que es como el mayor choque entre el libro y la peli. Si no me equivoco, creo que sí, que sale en las primeras escenas de la película, no en la primera media hora, quizá. Ya, en el libro sí te lo dejan al final y para mí fue un bonito descubrimiento, bonito saberlo al final. Lo que a mí me sorprendió y lo que me gustó, por ejemplo, de la peli es ver cómo se preparaba para ello el ritual, porque es verdad que en el libro te lo explica muy bien, de forma muy detallada, pero es que verlo, y es efectivamente lo que tú dices, es que hoy en día en Osaka, cuando vas como turista, te lo venden como una actividad a hacer preciosa de Japón. Y no se recuerda que no es una actividad bonita, no eran putas de lujo. Efectivamente. Bueno, puede ser bonita para Torrente. Sí, claro, a ver, Torrente empieza a cantar. Pero sí. Jonas, pasamos contigo. Por vestirte y por maquillarte de geisha, porque además lo puedes hacer. Ya. Jonas, pasamos contigo con poesía, unas 100 palabras de Enric Bal. Háblanos de él. El libro es este. He querido escoger este libro, aunque no sea estrictamente poesía, pero si lo podéis ver un poquito, se ve aquí, ¿no? Este libro es un libro que yo recomiendo tener siempre en la mesita de noche. Es un libro que no hay que leer por el principio y acabar por el final, sino que tú lo abres por una y está dividido en 100 secciones, 100 palabras, de ahí el título,
unas 100 palabras, ¿no? Y te habla, pues, por ejemplo, limpieza, maestro, refugio, café, pasado. Y te pone un pequeño texto que nunca ocupa más de una página y a veces un formato un poquito como de poesía, en el que explica sus sensaciones, qué le genera esa palabra, ¿no? Y es un libro que, bueno, yo lo recomiendo. Además, tengo la suerte de conocer personalmente a su autor y, bueno, cada uno de los conceptos se acompaña de una ilustración, como podéis ver, y bueno, te permite meterte dentro de la mente, de las emociones, de las sensaciones, ¿no? Y ver cómo una simple palabra puede generar todo un texto, ¿no? De hecho, bueno, incluso escribió una segunda parte, también de un mismo formato, que se titula Otras 100 palabras más, y también son palabras acompañadas de una imagen evocando lo que le provoca esa palabra al autor. O sea, que tiene ilustraciones y yo creo que también es un recurso positivo que muy pocos libros tienen, que tenga fotos, ¿no? Que es algo que es importante en algunas ocasiones para que el lector, ¿no? Entienda mucho mejor la historia y tenga una idea. ¿Por la portada tiene algo que ver con el mundo nórdico o con lo céltico? Bueno, la portada es un triskel y bueno, yo creo que escribe de esta manera un poco etérea, emocional, sentimental. No es algo descriptivo, sino... Por eso me recuerda tanto a la poesía, aunque no siga una métrica en concreto. Es prosa hecha poesía. Y es un libro que a mí me gusta tener en la mesita de noche, pues por eso a veces lo coges. Nunca, me lo he leído varias veces, pero nunca de principio a fin, sino que abres una página al azar y te lees ese texto en concreto y ves a ver qué es lo que te evoca. Que es un poco el objetivo de la poesía, después de todo, ¿no? Sí. Me recuerda mucho al Guerrero de la Luz de Paulo Coelho. Sí, bueno, yo creo que también es importante no tener ahí como un libro de referencias, ¿no? Para cuando, no sé, estemos en un momento en el que necesitamos leer algo, ¿no? Y que tú crees que es un libro más de autoayuda también, que te puede ayudar no sé, como tú dices, evadirte un momento de, no sé, de un día de estrés o de... Totalmente. Le dedicas 5 o 10 minutos y te provoca evasión, autocontemplación y te puede preparar mentalmente mejor para cualquier otra tarea que quieras emprender. Es como hacer tus 10 minutos de yoga diarios, pues 10 minutos de lectura diarios. Vale. Eduardo, pasamos contigo con Drama. Desde el cielo, de Alice Sebold. Cuéntanos un poquito de qué va. Pues, bueno, para quien no haya leído este libro, Desde mi cielo, yo recomiendo muchísimo que se lea. Bueno, en las primeras páginas, los primeros capítulos, prepárate para llorar, porque es lo que tiene el drama, ¿no? Yo lo leí con 17 y 18 años y siempre lo he tenido presente. La verdad es que es una historia que me marcó bastante. Habla sobre una niña que, bueno, es asesinada y violada. No es un spoiler porque te lo dicen en la primera página del libro. Y aunque esto sea algo muy triste y que se cuenta con mucho sentimiento dentro del libro, no es realmente la faena en sí, sino, porque claro, si no se acabaría el libro en los 2 primeros capítulos, sino que te habla de lo que ocurre después de esto. Cómo funciona el cielo, en particular con esta niña. Y lo que nos trata de decir es que cada persona tenemos nuestro propio cielo, ¿vale? En función de las vivencias que hayamos tenido. También hay una cosa que me llama mucha atención y es que, claro, esta niña, Susie Salmon, como el pez, que es como se presenta ella, puede vernos a su familia, a su asesino, etcétera, cómo viven después de su asesinato. Entonces nos dice que quizás los muertos
no es que estén en un lugar aparte de nosotros, sino que realmente podemos seguir hablándoles o hablando con ellos, ya que siempre nos observan y siempre nos acompañan. Entonces, mediante que ella está presente en cómo vive su familia, cómo ha pasado el duelo, cómo ha pasado sus hermanos por el hecho de que, en este caso, su hermana mayor haya muerto, cómo sus padres se divorcian y cómo su asesino intenta eludir todo el rato a la policía, nos hace ver cómo lo siente ella en cada momento, ¿no? También ella ayuda de alguna manera a que se descubra finalmente, después de 2 años, a su asesino, ¿vale? Y nos habla también mucho sobre, sin ser un libro romántico, nos habla sobre el amor, sobre la falta de una experiencia romántica que ha tenido esta niña en una edad en la que su mayor deseo era tener a su novio de película, ¿no? Y cómo finalmente lo consigue, sin hacer mucho spoiler, mediante algún pequeño fenómeno paranormal. Es una lectura que está recomendada 100%. Se lee muy bien, se lee muy fácil y creo que no deja indiferente a nadie, le guste o no el género de drama, porque no es un libro para un telefilm de las 4 de la tarde, sino, joder, yo creo que viene bien, te puede hacer pensar. Es Un libro para llorar, ¿El qué, perdón? Un libro para llorar. Sí, En parte, ¿no? Sí. ¿Es posible que se haya adaptado al cine? Sí. Sí, hicieron una película, no se llamaba Desde mi cielo, se No. llama Lovely Bones. Sí. La hicieron, no sé si años después o algo así. Tiene diferencias, pero está bien cubierto. Lo que pasa es que hay momentos en que me hacen falta del libro en la película. ¿Vale? Sobre todo, por lo que decías, es que me recordó muchísimo a la película, y es que creo que vi la película cuando se estrenó y habrá sido ahora 7, 8 años, probablemente. El libro es de antes, sí. Pues si te gustó la película, Sí. El libro te va a encantar. Pues me lo anoto, porque es que es una de mis películas de Dramoncio favoritas, porque además mezclan ese toque paranormal y ese final que a mí me gustó mucho, y si hay libro, mejor. Pues dale con el libro, porque la película es buena, pero el libro es mejor. Es muchísimo mejor. Y acabamos con Jonás, con ciencia ficción. Yo Robot, que es un clásico. Háblanos de él. Pues os hablo de Yo Robot, que os presento la portada en el móvil, porque aunque es un libro que he tenido innumerables veces en mi casa, en diferentes formatos y en diferentes idiomas, siempre lo acabo prestando, lo acabo regalando, y precisamente hoy no tengo ninguna copia física aquí en casa. Bueno, Samuel, es un clásico, es un libro publicado en 1950, pero a base de relatos cortos publicados desde una década antes, en los que se habla de los robots, de la tecnología, cómo influye en la sociedad, en el mundo, ¿no? Y usa como hilo conductor la historia de una mujer, Susan Calvin, que es una robopsicóloga, y a la que le hacen una entrevista, y ella va explicando cómo la vida y la robótica le ha ido cambiando, ¿no? Y es además donde se por primera vez las 3 leyes de la robótica tan famosas que se han usado en innumerables libros, películas, series, etcétera, que son bueno, pues que un robot no hará nunca daño a un ser humano, que un robot siempre obedecerá a un ser humano siempre y cuando esto no entre en conflicto con la primera ley, y que un robot siempre preservará su propia existencia siempre y cuando esto no entre en conflicto con las otras 2 primeras leyes. Y aunque algunos de sus capítulos, de sus historias de robots, quizás no han envejecido del todo bien, pues porque la tecnología actual del siglo XXI, del año 2023, en algunos sentidos, ya ha sobrepasado algunas de las cosas que se explican aquí. Es un libro que yo recomiendo siempre leer al menos una vez cada 2 años, o al menos parte del libro, porque ha traspasado las fronteras de la literatura y bueno, ha crecido por encima de lo que es un libro, y es un libro que todo el mundo debería leer.
Pues muchísimas gracias por la recomendación y bueno, hasta aquí el segundo programa de Marca Página. Muchísimas gracias a todos por haber participado. A ti, Gracias. Samu. Y Gracias. Y os recuerdo que podéis ver en YouTube, podéis ver el programa en YouTube, en ebooks y en Spotify. Así que espero que os haya gustado y sobre todo que lo compartáis cuando esté publicado. Muchas gracias. Vale. a ti, Chao, gracias. hasta luego. Chao. Chao. Chao.